¿Sabías que la forma en que oras antes de dormir podría estar revelando algo peligroso sobre tu corazón? Millones de cristianos lo hacen cada noche sin saber que están comunicando algo a Dios que nunca dirían con palabras. Hermanos y hermanas, permítanme compartir algo que he observado en mi ministerio durante años, algo que muchos creyentes sinceros desconocen por completo. Hay una práctica que se ha vuelto común en nuestras alcobas, una costumbre que parece inocente, pero que revela algo profundo sobre nuestra relación con Dios. Hablo de la oración acostada, esa conversación con el Altísimo, que iniciamos desde la comodidad de nuestras camas cuando el cansancio del día nos vence. ¿Acaso el Creador del universo merece menos que nuestra postura más digna y respetuosa? Esta pregunta ha resonado en mi corazón durante incontables noches de estudio y meditación. Y debo confesarles, amados, que lo que descubrí en las Escrituras me hizo reconsiderar completamente mi forma de acercarme al trono de la gracia. Como Charles Spurgeon predicó con tanta sabiduría en sus sermones, la manera en que nos acercamos a Dios refleja lo que verdaderamente creemos sobre Él. No es meramente una cuestión de posición física, sino de la postura del corazón que esa posición revela. Spurgeon mismo era conocido por su vida de oración intensa y frecuentemente hablaba sobre la importancia de acercarnos a Dios con reverencia genuina. Cuando pensamos en orar acostados, inmediatamente viene a nuestra mente la imagen del cansancio. De ese momento final del día, cuando apenas podemos mantener los ojos abiertos. Recitamos palabras aprendidas desde la infancia. Repetimos frases que han perdido su significado original, y antes de que podamos terminar, el sueño nos vence. ¿Es esto verdaderamente oración? ¿Es este el encuentro íntimo con el Dios viviente que transformó a los patriarcas, que fortaleció a los profetas, que sostuvo a los apóstoles? Las Escrituras nos muestran un patrón completamente diferente. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos que Daniel se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias delante de su Dios. Observen la intencionalidad en esta práctica. Daniel no esperaba a que el sueño lo encontrara para murmurar unas palabras a Dios. No, él deliberadamente se arrodillaba, asumiendo una postura de humildad y reverencia. El acto de arrodillarse implica esfuerzo. Requiere que dejemos nuestra comodidad, que abandonemos nuestra posición de descanso para asumir una de sumisión. Cuando nos arrodillamos, nuestro cuerpo mismo declara una verdad espiritual fundamental, que somos siervos ante nuestro Señor, que reconocemos su majestad y nuestra necesidad de su misericordia. Pero permitidme ser claro, queridos hermanos. No estoy diciendo que Dios rechaza las oraciones de quienes están físicamente impedidos de arrodillarse. Hay santos preciosos en camas de hospital. Hay ancianos cuyas rodillas ya no soportan su peso. Hay enfermos que ofrecen oraciones constantes desde su postración. Dios escucha cada una de esas oraciones con amor paternal. De lo que hablo es de nosotros, los que tenemos la capacidad física de presentarnos ante Dios con reverencia, pero elegimos la comodidad sobre la consagración. Pensemos en el rey Salomón durante la dedicación del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, nos dice que Salomón se había hecho un estrado de bronce y se puso de rodillas delante de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo. Aquí estaba el hombre más rico y poderoso de su tiempo, el rey de una nación próspera, y él eligió humillarse físicamente ante Dios y ante el pueblo. La postura física en la oración no es un tema menor en las Escrituras. Es mencionada repetidamente porque nuestros cuerpos y nuestros espíritus no están separados como compartimentos estancos. Lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestro espíritu y viceversa. Cuando asumimos una postura de reverencia física, estamos preparando nuestro corazón para una actitud de reverencia espiritual. Spurgeon entendía profundamente esta conexión. En sus escritos sobre la oración, enfatizaba que aunque Dios mira el corazón, nosotros debemos usar todos los medios disponibles para dirigir nuestro corazón hacia Él. La postura del cuerpo es uno de esos medios. No es un requisito legalista, sino una herramienta que nos ayuda a enfocar nuestra alma completamente en la presencia divina. Ahora bien, escucho a algunos preguntarse,
¿No oró Jesús en el Getsemaní mientras estaba postrado en tierra? Absolutamente. Mateo capítulo 26, versículo 39, nos dice que Jesús se postró sobre su rostro y oró. Aquí vemos a nuestro Señor en la postura más extrema de humillación y súplica. No estaba recostado cómodamente, sino postrado en agonía espiritual, su rostro contra el suelo, intercediendo por nosotros. Esta imagen debería conmovernos profundamente. El Hijo de Dios, en su momento de mayor necesidad, no buscó la comodidad. Al contrario, su postura física reflejaba la intensidad de su lucha espiritual. Estaba completamente entregado a la oración, usando su cuerpo entero para expresar la súplica de su alma. Contrastemos esto con nuestra práctica moderna de orar acostados en la cama. Con frecuencia, esta no es una postura de intensidad espiritual, sino de conveniencia física. No surge de un corazón que ansía postrarse ante Dios, sino de un cuerpo que ya está preparándose para dormir. La diferencia es abismal. Recuerdo las palabras de Spurgeon cuando predicaba sobre la tibieza espiritual. Decía que una de las señales más sutiles de un corazón que se enfría es cuando comenzamos a dar a Dios solo lo que nos sobra, solo lo que requiere el mínimo esfuerzo de nuestra parte. Cuando oramos acostados justo antes de dormir, con palabras repetidas mecánicamente, ¿no estamos dando a Dios precisamente eso, las migajas de nuestro día? Dios merece nuestras primicias, no nuestros restos. Merece nuestra atención completa, no los últimos segundos de conciencia antes de que el sueño nos venza. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Nos instruye a honrar al Señor con nuestras primicias y con lo mejor de todos nuestros frutos. Este principio no se aplica solo a nuestras posesiones materiales, sino también a nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra devoción. Piensen en esto conmigo por un momento. Si un rey terrenal les concediera una audiencia, ¿llegarían arrastrándose somnolientamente, murmurando palabras incoherentes? ¿Se presentarían en la postura más relajada e informal posible? Por supuesto que no. Se prepararían cuidadosamente, se vestirían apropiadamente, asumirían una postura respetuosa. ¿Cuánto más deberíamos hacer esto ante el Rey de Reyes? La oración no es un ritual mágico, donde ciertas palabras pronunciadas de cualquier manera producen resultados automáticos. La oración es comunión, es relación, es el encuentro del alma humana con su Creador. Y como toda relación significativa, requiere intencionalidad, requiere que nos presentemos completamente, no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, Pablo escribe que quiere que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Observen la imagen, manos levantadas. Esta no es la postura de alguien acostado en la cama, a punto de dormirse. Es la postura de alguien activamente comprometido en la oración, con el cuerpo expresando lo que el espíritu siente. Ahora, hermanos, algunos podrían argumentar que pueden orar con igual fervor estando acostados que estando arrodillados. Y quizás algunos pueden, pero seamos honestos con nosotros mismos. Para la mayoría de nosotros, cuando estamos acostados, especialmente al final de un día agotador, nuestra mente vaga, nuestros pensamientos se dispersan, y antes de darnos cuenta, hemos pasado de la oración al sueño, sin siquiera notar la transición. Si te sientes identificado con lo que te he compartido hasta ahora, si reconoces que tu vida de oración necesita un nuevo comienzo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás enseñanzas profundas y prácticas que transformarán tu caminar con Dios. Y si deseas profundizar aún más en tu relación con el Señor, tenemos disponible nuestro libro digital titulado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso ha ayudado a miles de creyentes a revitalizar su comunión diaria con el Padre Celestial. La pregunta entonces no es si Dios escucha nuestras oraciones cuando estamos acostados. La pregunta es, ¿qué dice nuestra postura sobre lo que valoramos? ¿Qué revela sobre la prioridad que le damos a nuestro tiempo con Dios? Cuando elegimos consistentemente orar en la postura más cómoda y conveniente, cuando esperamos hasta estar ya medio dormidos para dirigirnos al Todopoderoso, estamos comunicando algo, aunque no lo digamos en palabras. Nuestros antepasados en la fe
Entendían algo que hemos olvidado en nuestra era de comodidad y conveniencia. Entendían que la disciplina espiritual requiere exactamente eso, disciplina. No es algo que simplemente sucede cuando nos sentimos inspirados o cuando nos resulta cómodo. Es una decisión deliberada de presentarnos ante Dios de manera que honre su grandeza y reconozca nuestra dependencia total de Él. Cuando examinamos las vidas de los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia bíblica, vemos un patrón consistente. No esperaban a que las circunstancias fueran perfectas para buscar al Señor. No posponían la oración hasta que estuvieran tan cansados que apenas pudieran mantenerse conscientes. Al contrario, buscaban activamente momentos específicos, a menudo temprano en la mañana, para encontrarse con Dios en oración ferviente. El rey David, a quien las Escrituras llaman un hombre conforme al corazón de Dios, nos dejó un testimonio poderoso en los Salmos. En el Salmo 5, versículo 3, David declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Observen la intencionalidad en estas palabras. David se presentaba ante Dios. No simplemente murmuraba unas palabras mientras se preparaba para dormir. La palabra presentarse implica un acto deliberado. Es como cuando un soldado se presenta ante su comandante, erguido, atento, preparado para recibir órdenes. David no se arrastraba ante Dios medio dormido. Se presentaba con propósito, con expectativa, con toda su atención enfocada en el encuentro divino que estaba a punto de tener, y nota el momento que David eligió: la mañana, cuando su mente estaba fresca, cuando su energía estaba en su punto máximo, cuando podía dar a Dios lo mejor de sí mismo y no simplemente los restos de un día agotador. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Los siervos más fieles de Dios eran aquellos que buscaban su rostro con diligencia, no con pereza. Jesús mismo, nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, mantenía esta práctica. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aquí está el Hijo de Dios, después de un día agotador de ministerio, levantándose antes del amanecer para buscar al Padre en oración. Si Jesús, siendo quien era, consideraba necesario levantarse temprano y retirarse a un lugar específico para orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacer lo mismo? Él no esperaba estar acostado en la cama, somnoliento y distraído. Se levantaba intencionalmente, iba a un lugar apartado y se dedicaba completamente a la comunión con el Padre. Esta práctica de Jesús nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la oración verdadera. La oración requiere separación, requiere que nos apartemos de las distracciones, de las comodidades, de todo aquello que compite por nuestra atención. Cuando oramos acostados en nuestra cama, estamos en el lugar donde nuestro cuerpo está condicionado para dormir. Estamos rodeados de asociaciones con el descanso y el sueño. ¿Cómo podemos esperar mantener nuestra mente alerta y nuestro espíritu enfocado en tales circunstancias? La Biblia nos presenta múltiples posturas de oración y cada una comunica algo específico. Hay momentos para estar de pie en oración, como vemos en Lucas capítulo 18, cuando Jesús habla del fariseo que oraba de pie. Hay momentos para arrodillarse, como hemos visto en Daniel y Salomón. Hay momentos para postrarse completamente, rostro en tierra como Jesús en Getsemaní. Pero en ninguna parte encontramos un ejemplo positivo de alguien orando casualmente acostado en su cama como parte de su práctica devocional regular. Esto no es coincidencia. La postura física en la oración comunica reverencia, humildad y seriedad de propósito. Cuando nos arrodillamos, estamos haciendo una declaración física de nuestra posición espiritual ante Dios. Estamos diciendo con nuestro cuerpo lo que nuestro espíritu reconoce, que Él es Señor y nosotros somos siervos, que Él es el Creador y nosotros las criaturas, que Él es el dador de toda gracia y nosotros los receptores necesitados. Consideremos también el aspecto práctico de esto. Cuando asumimos una postura activa en la oración, ya sea de rodillas, de pie con manos levantadas o incluso sentados erguidos con atención plena, estamos señalando a nuestra mente que esto es importante.
Estamos creando un espacio mental y espiritual dedicado específicamente al encuentro con Dios. Nuestro cuerpo y nuestra mente trabajan juntos para crear un ambiente interno propicio para la comunión genuina. En contraste, cuando oramos acostados, especialmente en ese momento de transición hacia el sueño, estamos enviando señales contradictorias. Nuestro cuerpo está en modo de descanso. Nuestro cerebro está comenzando a desconectarse. Nuestras ondas cerebrales están cambiando a patrones asociados con el sueño. En este estado, ¿cómo podemos esperar tener esa comunión profunda, esa intercesión ferviente, esa adoración concentrada que caracteriza la verdadera oración? El apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, a orar sin cesar. Esta es una llamada a una vida de oración constante, a mantener nuestros corazones en actitud de comunión continua con Dios. Pero esta práctica de oración constante no excluye, sino que requiere momentos específicos de oración concentrada e intencional. Son estos momentos de encuentro profundo los que alimentan y sostienen esa actitud de oración continua a lo largo del día. Y estos momentos de oración profunda requieren que nos presentemos ante Dios con todo nuestro ser, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestros pensamientos, sino con nuestro cuerpo también. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos son parte de nuestra adoración, parte de nuestra ofrenda al Señor. Cuando elegimos la comodidad sobre la consagración en nuestra vida de oración, estamos revelando una verdad incómoda sobre nuestras prioridades. Estamos diciendo, en efecto, que nuestra comodidad física es más importante que honrar apropiadamente al Dios del universo. Estamos diciendo que no estamos dispuestos a experimentar ni siquiera la más mínima incomodidad por el privilegio de entrar en su presencia. Pensad en los mártires de la fe, aquellos que literalmente dieron sus vidas por amor a Cristo. Pensad en los misioneros que dejaron todo para llevar el Evangelio a tierras lejanas. Pensad en los santos que ayunaron y oraron durante días, buscando el rostro de Dios con desesperación santa. Y luego consideremos si estamos dispuestos a hacer el simple sacrificio de levantarnos de nuestra cama o arrodillarnos junto a ella para orar con dignidad y reverencia. La verdad es que nuestra generación ha perdido mucho del sentido de lo sagrado. Hemos hecho de Dios nuestro amigo casual, nuestro compañero informal, y hemos olvidado que Él también es el Santo, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, ante quien los ángeles cubren sus rostros. Sí, Dios es nuestro Padre amoroso, pero es un Padre que merece nuestro más profundo respeto y reverencia. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, se nos recuerda que debemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este temor reverente no es terror, sino un profundo respeto y asombro ante su majestad. Y este respeto debe manifestarse en cómo nos acercamos a Él, incluida nuestra postura física durante la oración. Hay algo transformador que sucede cuando disciplinamos nuestros cuerpos para honrar a Dios en la oración. Descubrimos que nuestra mente se enfoca más claramente, que nuestro espíritu se eleva más fácilmente, que nuestra comunión con Dios se profundiza de maneras que nunca experimentamos cuando orábamos casualmente desde la cama. La disciplina física crea espacio para la libertad espiritual. Ahora bien, necesitamos examinar honestamente por qué esta práctica de orar acostados se ha vuelto tan común entre los creyentes modernos. No es simplemente una cuestión de pereza física, aunque eso ciertamente juega un papel. Es algo más profundo, algo que toca el corazón mismo de cómo entendemos nuestra relación con Dios y qué estamos dispuestos a sacrificar por ella. Vivimos en una época que valora la comodidad por encima de casi todo lo demás. Buscamos constantemente formas de hacer las cosas más fáciles, más cómodas, más convenientes, y lamentablemente, esta mentalidad ha infiltrado nuestra vida espiritual. Queremos los beneficios de una relación profunda con Dios sin el costo de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo intencional que tal relación requiere. La oración acostada es sintomática de una fe cómoda, una fe que no nos exige mucho,
una fe que se adapta a nuestros horarios y preferencias en lugar de transformarlos. Pero la fe bíblica nunca fue diseñada para ser cómoda, fue diseñada para ser transformadora, y la transformación, por su propia naturaleza, requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Negar a uno mismo comienza con las cosas pequeñas, con las decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que revelan el estado de nuestro corazón. Y una de esas decisiones es cómo elegimos presentarnos ante Dios en oración cuando nos negamos el lujo de orar acostados y en lugar de eso nos arrodillamos o nos levantamos para buscar a Dios apropiadamente. Estamos practicando esa negación propia de la que Jesús habló. Estamos diciendo no a nuestra carne que prefiere la comodidad y estamos diciendo sí al Espíritu que anhela honrar a Dios de la manera que Él merece. Además, debemos considerar el poder del ejemplo que damos, especialmente a las generaciones más jóvenes que nos observan. Nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos que miran nuestra vida cristiana, ¿qué están aprendiendo sobre la oración? Si nos ven constantemente orando solo cuando estamos acostados, a punto de dormirnos, ¿qué lección están recibiendo sobre la importancia y la seriedad de la comunión con Dios? Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchamos decir. Podemos predicarles sobre la importancia de la oración, pero si nos ven tratarla como una obligación de último momento, algo que hacemos mecánicamente antes de dormir, eso es lo que aprenderán. En cambio, si nos ven levantarnos temprano para buscar a Dios, si nos ven arrodillarnos con reverencia, si nos ven apartar tiempo específico para la oración intencional, eso marcará sus vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios instruye a su pueblo. «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Nuestras prácticas espirituales deben ser tan integradas en nuestra vida que naturalmente las transmitimos a la siguiente generación. Pero hay algo más que debemos considerar, algo que va al corazón mismo de este asunto. Cuando oramos acostados, especialmente cuando lo hacemos habitualmente, corremos el riesgo de que la oración se convierta en un mero ritual para apaciguar nuestra conciencia. Decimos unas palabras, cumplimos con nuestro deber, y luego nos dormimos sintiéndonos satisfechos de haber orado, sin que realmente haya ocurrido un encuentro genuino con Dios. La verdadera oración es mucho más que recitar palabras, es un encuentro del alma con su Creador. Es presentar nuestras necesidades más profundas, confesar nuestros pecados más oscuros, expresar nuestras alabanzas más sinceras. Y todo esto requiere que estemos completamente presentes, completamente conscientes, completamente comprometidos con el momento. En el jardín de Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esta es una de las realidades más profundas de la vida cristiana. Nuestro espíritu anhela buscar a Dios, pero nuestra carne constantemente nos arrastra hacia la comodidad, hacia el camino de menor resistencia. La lucha contra la carne es real y constante. Y una de las formas más sutiles en que la carne gana terreno es convenciéndonos de que pequeñas concesiones no importan. Nos dice que está bien orar acostados porque Dios conoce nuestro corazón. Nos dice que no importa la postura mientras seamos sinceros, pero estas son medias verdades que ocultan una realidad más profunda. Sí, Dios conoce nuestro corazón, pero precisamente porque conoce nuestro corazón, sabe cuándo estamos eligiendo la comodidad sobre la consagración, sabe cuándo estamos dando lo mínimo en lugar de lo máximo. Y aunque su amor por nosotros no cambia, nuestra capacidad de experimentar su presencia y recibir de Él se ve afectada por cómo nos acercamos a Él. Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Hay una promesa maravillosa aquí, pero también hay una condición. Nosotros debemos acercarnos primero,
y la manera en que nos acercamos importa. No es que Dios sea difícil de alcanzar o que requiera ciertos rituales para ser apaciguado. Es que Él responde a los corazones que genuinamente lo buscan, que están dispuestos a hacer lo necesario para encontrarlo. Cuando nos disciplinamos para buscar a Dios apropiadamente en oración, cuando elegimos arrodillarnos en lugar de permanecer acostados, cuando apartamos tiempo específico en lugar de simplemente orar cuando nos conviene, estamos demostrando que realmente valoramos esa relación. Estamos mostrando que Dios no es simplemente una parte conveniente de nuestra vida, sino el centro mismo alrededor del cual gira todo lo demás. Esta mentalidad de sacrificio y disciplina en la oración solía ser la norma entre los cristianos, no la excepción. Los grandes avivamientos de la historia de la Iglesia fueron precedidos por periodos de oración intensa, de intercesión ferviente, de creyentes que literalmente pasaban horas de rodillas buscando el rostro de Dios. No eran personas más espirituales que nosotros por naturaleza, sino personas que estaban dispuestas a pagar el precio de una vida de oración profunda. Esdras capítulo 9, versículo 5, nos muestra un ejemplo poderoso de oración intencional. A la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras no oró casualmente desde una posición cómoda. Se levantó específicamente para orar, asumió una postura de humillación y extendió sus manos en súplica. Esta es la clase de oración que mueve el corazón de Dios. No porque la postura física tenga poder mágico, sino porque refleja un corazón completamente comprometido, un espíritu dispuesto a humillarse, un alma que entiende la gravedad y el privilegio de acercarse al Todopoderoso. Necesitamos recuperar este sentido de lo sagrado en nuestra vida de oración. Necesitamos entender que entrar en la presencia de Dios es el privilegio más alto que se nos puede conceder y que tal privilegio merece que nos presentemos de la mejor manera posible, no para ganar su favor, que ya tenemos por medio de Cristo, sino para honrar su grandeza y expresar nuestra gratitud por su gracia. La batalla por una vida de oración profunda se gana o se pierde en estas pequeñas decisiones diarias. Cuando suena la alarma por la mañana, cuando terminamos nuestro día, cuando enfrentamos una crisis o celebramos una victoria, ¿cómo elegimos acercarnos a Dios? ¿Lo buscamos con intencionalidad y reverencia o simplemente murmuramos unas palabras mientras hacemos otras cosas? En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, Dios declara: «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Observen la secuencia: humillarse, orar, buscar su rostro. No son acciones casuales o cómodas, son decisiones deliberadas que requieren esfuerzo y sacrificio. Permítanme ser completamente transparente con ustedes, hermanos y hermanas. Este mensaje no es solo teórico para mí. He vivido ambos lados de esta realidad. Hubo tiempos en mi vida cuando la oración se había convertido en una rutina sin vida, cuando mis conversaciones con Dios eran monótonas y mecánicas, cuando oraba porque sabía que debía hacerlo, no porque anhelaba hacerlo. Y en esos tiempos, casi siempre oraba acostado al final del día, con palabras repetidas que habían perdido todo significado. Pero Dios, en su misericordia, me confrontó con mi propia mediocridad espiritual. Me mostró que mi vida de oración reflejaba exactamente lo que yo pensaba de Él. Si realmente creyera que estaba hablando con el Creador del universo, ¿no me presentaría ante Él con más cuidado, con más reverencia, con más intencionalidad? La respuesta incómoda era obvia. Cuando comencé a disciplinarme para orar de rodillas, para apartar tiempos específicos, en lugar de simplemente orar cuando me convenía, algo cambió. No inmediatamente, no de forma dramática, sino gradualmente. Descubrí que podía concentrarme mejor, que mis oraciones se volvían más sinceras, que mi comunión con Dios se profundizaba de maneras que nunca había experimentado antes. Esta transformación no ocurrió porque la postura física tuviera algún poder mágico. Ocurrió porque al disciplinar mi cuerpo, estaba entrenando mi espíritu.
Estaba declarando con mis acciones que Dios era lo suficientemente importante como para merecer mi mejor esfuerzo, mi atención completa, mi tiempo más valioso. Y Dios respondió a esa búsqueda sincera de la manera que siempre lo hace, acercándose a mí en la medida en que yo me acercaba a Él. En el Salmo 63, versículo 1, David expresa esta clase de anhelo por Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta es la actitud que debe caracterizar nuestra búsqueda de Dios. No es un deber religioso que cumplimos a regañadientes, sino un anhelo profundo del alma que no puede ser satisfecho con encuentros superficiales. Cuando oramos acostados, especialmente de manera habitual, estamos tratando de satisfacer este anhelo divino con migajas espirituales. Es como si alguien con sed extrema intentara saciarse con unas gotas de agua. Técnicamente está bebiendo, pero nunca se satisface realmente. Nuestra alma necesita encuentros profundos con Dios, y esos encuentros requieren que nos presentemos completamente, no parcialmente. La realidad es que nuestra cultura moderna ha creado más distracciones y demandas sobre nuestro tiempo que cualquier generación anterior. Estamos constantemente conectados, constantemente ocupados, constantemente cansados, y en medio de esta realidad caótica, la oración profunda e intencional se ha convertido en una de las primeras cosas que sacrificamos. Es más fácil murmurar unas palabras mientras nos quedamos dormidos que levantarnos temprano o apartar tiempo específico para buscar a Dios apropiadamente. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más ocupados y estresados estamos, más necesitamos esos encuentros profundos con Dios. No son un lujo que podemos permitirnos cuando tenemos tiempo extra. Son una necesidad vital sin la cual nuestra alma se marchita y nuestra fe se debilita. Es precisamente en los tiempos de mayor presión cuando más necesitamos disciplinarnos para buscar a Dios con intencionalidad. En el Salmo 42, versículo 1 leemos: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta imagen es poderosa. Un ciervo sediento no se conforma con lamer unas gotas de rocío. Busca desesperadamente las corrientes de agua que pueden satisfacer su sed. Así debe ser nuestra búsqueda de Dios. Desesperada, intencional, dispuesta a hacer lo necesario para encontrar esa agua viva que solo Él puede proporcionar. Ahora bien, algunos podrían preguntar, ¿qué pasa con las personas que tienen circunstancias especiales? ¿Qué pasa con las madres jóvenes que apenas pueden mantenerse despiertas? ¿Qué pasa con los trabajadores nocturnos, cuyos horarios son irregulares? ¿Qué pasa con aquellos que sufren de condiciones físicas que hacen difícil mantener ciertas posturas? Estas son preguntas válidas y merecen respuestas compasivas. Dios conoce nuestras circunstancias individuales, conoce las limitaciones reales que enfrentamos. Lo que Él examina es el corazón, la actitud con la que nos acercamos a Él. Si genuinamente no podemos arrodillarnos debido a limitaciones físicas, Dios lo entiende. Si estamos en circunstancias extraordinarias que hacen difícil mantener una rutina de oración ideal, Él es compasivo. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Para la mayoría de nosotros, no son las circunstancias imposibles las que nos impiden buscar a Dios apropiadamente. Es simplemente que no hemos hecho de la oración una prioridad suficiente. Encontramos tiempo para las cosas que realmente valoramos. Encontramos energía para las actividades que consideramos importantes. La pregunta incómoda es, ¿dónde está Dios en esa lista de prioridades? En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, no cuando sea conveniente, no cuando tengamos energía sobrante, no cuando todas las demás tareas estén completas. Primeramente significa que buscamos a Dios antes que cualquier otra cosa, que hacemos de nuestra relación con Él la prioridad máxima de cada día. Esto requiere sacrificio. Puede significar levantarnos más temprano de lo que nos gustaría. Puede significar apagar la televisión o dejar el teléfono para apartar tiempo para la oración.
Puede significar disciplinar nuestros cuerpos cansados para arrodillarnos, cuando preferíamos quedarnos acostados. Pero estos pequeños sacrificios producen recompensas eternas que superan infinitamente su costo. He observado a lo largo de los años que los cristianos que tienen las vidas de oración más poderosas y transformadoras son aquellos que tratan la oración con seriedad. No la dejan al azar, no la relegan a los momentos de sobra, la planifican, la protegen, la priorizan y casi invariablemente, estos son creyentes que oran en posturas que comunican reverencia y compromiso, no comodidad casual. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, Pablo nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar implica esfuerzo continuo, no rendición ante la dificultad o el cansancio. Implica que habrá momentos en que no sentimos ganas de orar, momentos en que nuestro cuerpo preferiría el descanso, pero perseveramos de todos modos, porque entendemos que la oración no es opcional para el cristiano que desea crecer en su fe. La batalla por una vida de oración profunda es, en última instancia, una batalla por nuestras prioridades. Cada decisión que tomamos sobre cómo oramos, cuándo oramos y cuánto esfuerzo ponemos en la oración, revela lo que realmente creemos sobre Dios y sobre nuestra necesidad de Él. Podemos decir con nuestras palabras que Dios es lo más importante, pero nuestras acciones siempre revelarán la verdad. Hay un costo en la disciplina espiritual, pero hay un costo mucho mayor en la falta de disciplina. El costo de levantarnos temprano para orar es perder unos minutos de sueño. El costo de no hacerlo es una vida espiritual empobrecida, una relación superficial con Dios, una fe que se marchita lentamente porque no está siendo nutrida adecuadamente. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Observen la condición, de todo vuestro corazón, no con la mitad de nuestra atención, mientras nos quedamos dormidos, no con el mínimo esfuerzo que podamos dar. De todo nuestro corazón significa con toda nuestra energía, toda nuestra atención, todo nuestro ser. Esta clase de búsqueda requiere sacrificio, requiere disciplina, requiere que pongamos a Dios por encima de nuestra comodidad personal. Pero cuando lo hacemos, cuando genuinamente buscamos a Dios de todo corazón, Él promete que lo encontraremos, no como una presencia distante y vaga, sino como una realidad viva y transformadora en nuestra vida diaria. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino profundo en esta reflexión. Hemos examinado no solo una práctica externa, sino lo que esa práctica revela sobre el estado de nuestro corazón. La forma en que oramos comunica lo que verdaderamente creemos sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. Mi oración es que este mensaje haya tocado algo en su espíritu, que les haya desafiado a evaluar honestamente su vida de oración. No para condenarles, sino para inspirarles a buscar algo más profundo, algo más real, algo más transformador en su comunión diaria con el Padre Celestial. Recuerden que Dios no está buscando perfección religiosa, está buscando corazones sinceros que verdaderamente deseen conocerle. Y cuando nos presentamos ante Él con reverencia, con intencionalidad, con disposición a sacrificar nuestra comodidad por su gloria, Él responde de maneras que transformarán nuestra vida completamente. Quiero agradecerles profundamente por haber permanecido conmigo hasta el final de este mensaje. Si este contenido ha bendecido su vida, les invito a suscribirse a nuestro canal, a dejar su comentario compartiendo cómo Dios les ha hablado hoy, y a darle me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza. No olviden que tenemos disponible nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Que Dios les bendiga ricamente. Continúen creciendo en su fe con los próximos videos que aparecerán en su pantalla.